Saludos a todos. Bueno, les damos la bienvenida el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre una interesante temática, la cual en nuestro congreso va a ser abordada por el profesional Hidetaka Wakabayashi. En algunas sesiones anteriores hemos estado hablando de él y básicamente tenemos un tema bastante interesante y bastante actual, el cual se relaciona obviamente con la deglución, ¿cierto?, del adulto mayor, la deglución normal del adulto mayor, la evolución de la deglución en el adulto mayor y también en este contexto de análisis entre deglución normal y deglución patológica, la inclusión de estos diversos contextos, ¿cierto?, patológicos o fisiopatológicos, dentro de los cuales uno de ellos, y de bastante trascendencia en la actualidad, lo constituye la disfagia sarcopénica. Por ende, hemos decidido también, ¿cierto?, para poder trabajar en este fin o con este fin, contar con la participación de este destacado profesional, quien es una de las referencias a nivel mundial en torno a este tema, en torno a la deglución, ¿cierto?, normal del adulto mayor, o presbifagia, en torno a la fisiopatología de la deglución en el adulto mayor, y también en torno a esta interesante temática, la disfagia sarcopénica, un diagnóstico y un tipo de especificación fisiopatológica bastante reciente, pero que en la actualidad poco a poco ha ido generando más interés, más investigaciones y más información en torno tanto a los componentes, ¿cierto?, fisiopatológicos propiamente tal, como también en los requerimientos que se presentan en términos de los procedimientos de evaluación, los procedimientos de intervención asociados a este componente en particular. Por este motivo, un aspecto muy interesante, se relaciona con los componentes que ya estamos viendo descritos. La fisiopatología de la deglución, y específicamente desde un punto de vista macro, tal como ya lo vimos en la charla anterior, tiene como contexto de base la gran cantidad de posibles, ¿cierto?, etiologías o patologías de base que van a incidir y que van a conducir a la presencia de estas posibles alteraciones deglutorias. Por ende, uno de los principales requerimientos en términos de la intervención tiene relación con nuestra capacidad de poder especificar, ¿cierto?, cuáles son las bases fisiopatológicas, cuál es el origen de estas posibles manifestaciones clínicas a nivel deglutorio. En términos macro, tenemos una gran cantidad de información en relación a la instauración de probablemente las alteraciones de deglución de mayor frecuencia, que son aquellas asociadas a alteraciones de base neurológica. Tenemos una gran cantidad de información en términos de las etiologías, incidencia, etcétera, prevalencia dentro de otros componentes. Las mismas características, cómo cada subtipo de alteración incide sobre la fisiología y biomecánica deglutoria, y por ende también tenemos una mayor cantidad de información en torno a cómo establecer los procesos de evaluación y los procesos de intervención. Sin embargo, en este componente en particular, la disfagia sarcopénica requiere de una primera especificación. Este subtipo de diagnóstico tiene como requerimiento de base el descarte de todos estos componentes de los cuales hemos hablado de forma previa. Es decir, dentro de este proceso de evaluación y dentro de este proceso diagnóstico, la posibilidad de establecer la disfagia sarcopénica como, ¿cierto?, componente de base, obviamente involucra descartar cualquier tipo de incidencia sobre la deglución de algún subtipo de alteración, como las que ya hemos descrito en la charla anterior, es decir, alteraciones tipo accidentes cerebrovasculares, traumatismos, tumores, u otro tipo, ¿cierto?, de diagnóstico y patología de base asociado a la presencia de disfagia o de trastornos de la deglución. Por esto, ¿cuál es la diferencia entre esta manifestación clínica y otros subtipos de manifestación clínica? Básicamente esto se relaciona con las bases, ¿cierto?, fisiopatológicas. La disfagia sarcopénica no tiene, ¿cierto?, no tiene un origen más allá de la posible incidencia de la sarcopenia sobre el rendimiento deglutorio del usuario. Si quisiéramos ser más técnicos, la incidencia de la sarcopenia sobre estos sustratos fisiológicos, ¿sí?, esta reserva fisiológica deglutoria que conduciría a este contexto patológico. Eso, básicamente, se relaciona con este diagnóstico en particular. Por ende, el único punto de origen que explicaría estas alteraciones de la deglución
en el adulto mayor tendrían relación con la incidencia, una incidencia patológica de la sarcopenia. Un aspecto que ya hemos venido analizando en algunas charlas previas y que básicamente nos presupone un desafío bastante interesante. Cuando nosotros hablamos de sarcopenia, estamos hablando de un proceso, ¿cierto?, fisiológico normal dentro y propio del envejecimiento. La sarcopenia comienza a manifestarse en edades tempranas, cerca de los 40 años. Esta manifestación, esta pérdida de masa muscular, esta pérdida también progresiva de fuerza, resistencia y potencia acelerada, acelerada por este componente, básicamente también tiene unas implicancias clínicas bastante interesantes, las cuales tienen que ver o que presentan una relación muy estrecha con componentes contextuales y componentes intrínsecos al sujeto. ¿A qué hacemos referencia con esto? Básicamente, la incidencia de la sarcopenia tiene directa relación con aspectos propios del usuario, como la alimentación, el estado de salud oral, la actividad física o, en particular, a nivel estomatognático, la actividad y la mantención de la actividad de los componentes musculares estomatognáticos, es decir, de todos estos músculos y cadenas musculares que forman parte, desde un nivel macro, del control craneocervical, cráneo mandibular, cráneo facial, verofaringio, linguoioideo, o a nivel de los sistemas o mecanismos de control del complejo hiolaringio. Por ende, en la medida que yo mantengo el uso, es decir, que yo mantengo, ¿cierto?, estos patrones, por ejemplo, masticatorios, este patrón de uso de la musculatura asociada a la deglución, obviamente la velocidad con la cual va a incidir la sarcopenia sobre estos elementos va a ser mucho menor, avanza más lento. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Debemos volver a esta interacción, a este patrón de interacción que vimos de forma previa. La sarcopenia propiamente tal puede evolucionar a lo largo del ciclo vital. Vamos a envejecer presentando o teniendo ciertos rasgos o ciertas evidenciaciones clínicas de sarcopenia. Si yo mantengo la actividad física, si yo mantengo la actividad de estas unidades funcionales asociadas al sistema estomatognático, obviamente yo restrinjo la velocidad con la cual va a evolucionar y por ende va a incidir de forma mucho más lenta sobre estos sistemas funcionales. En cambio, cuando yo propicio contextos, ¿cierto?, asociados, ¿cierto?, de forma negativa a estos elementos, como por ejemplo, mala higiene oral, mal cuidado oral en general, un estado de salud oral, ¿cierto?, inadecuado, obviamente voy a conducir a ciertos cambios, cambios como por ejemplo la pérdida de piezas dentarias, o también esta pérdida de piezas dentarias se puede relacionar con ausencia de intervenciones. Esto puede llegar a constituir algún tipo de componente mucho más complejo, como la pérdida total, una pérdida extensa de piezas dentarias, las cuales conducen a modificaciones en la alimentación, dejo de lado alimentos sólidos, disminuyo el uso de la musculatura masticatoria, por ejemplo, y así es como comenzamos a generar estos cambios. No solo es la pérdida de piezas dentarias y la alteración en la mordida, sino que también la falta de uso, la disminución en el uso, que conduce también a la debilidad, una debilidad que incide sobre la unidad craneomandibular y que a la vez va a incidir sobre las otras unidades funcionales, conduciendo de forma global a la hipotonía, a la debilidad y propiciando el ambiente, ¿cierto?, el contexto necesario para aumentar esta velocidad de incidencia de la sarcopenia. Este segundo contexto en particular, sostenido en el tiempo, es un importante factor de riesgo, por ejemplo, para esta llegada a este punto donde pasamos desde esta deglución normal pero envejecida, tal como lo definía Joan Robbins o Janessa Hamburg, hablando de la presbifagia, una deglución normal pero envejecida, y pasamos a este segundo componente, donde la sarcopenia incide de forma significativa. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual se enmarca esto? Básicamente en un hecho bastante interesante, que también tiene relación con este contexto macro. Debemos recordar que la sarcopenia es un fenómeno que va a incidir de forma global. Por ende, acá también entran en juego estos patrones de actividad física. Si yo tengo una muy baja actividad física,
voy a potenciar, ¿cierto?, la velocidad de incidencia de la sarcopenia. Esto incide en esta evolución más rápida hacia estos patrones o modificaciones a nivel del control postural que se tiende a graficar, ¿cierto?, casi de una forma mucho más exacerbada en estas clásicas, por ejemplo, representaciones en imágenes, ¿cierto?, en ilustraciones relativos a la postura del adulto mayor, estos cambios de la postura. En la medida que yo disminuyo la actividad física, obviamente voy a pasar más rápido a todos estos cambios que tienen que ver con los mecanismos de estabilización pélvica, de tronco, de la cintura escapular, esta postura encorvada con anteriorización cefálica. Estos cambios globales llevan a cambios en el posicionamiento de la cabeza en el espacio. Estos cambios llevan a compensaciones que conducen también a inhibiciones de las unidades funcionales estomatognáticas subyacentes. Y por ende, desde un punto de vista macro, la falta de actividades físicas y esta potenciación en términos de la evolución de la sarcopenia global también puede conducir a la presencia de manifestaciones clínicas a nivel deglutorio por esta incidencia mediada por las interrelaciones e interconexiones estructurales, existentes entre las unidades funcionales estomatognáticas y el control corporal, ¿cierto? Y el control y estabilización de las unidades funcionales, ¿cierto?, globales, las unidades funcionales asociadas al control postural global. Hemos visto también en una presentación previa a nivel de las posibles modificaciones propias del envejecimiento que existen algunos cambios, ¿sí? Aumenta también a nivel muscular, disminuye la masa muscular, aumenta el tejido conectivo, aumenta el tejido adiposo dentro de estas mismas estructuras musculares. Por ende, cuando nosotros vemos que se estructuran estos programas de actividad física para el adulto mayor, estos programas de salud oral para el adulto mayor, básicamente estos tienen un impacto bastante importante sobre este componente en particular. Por eso es muy interesante poder generar esta primera definición, una definición basada en esta dicotomía, donde nuestro objetivo se orienta a poder diferenciar entre la deglución normal del adulto mayor, la disfagia sarcopénica y este tercer elemento que vemos arriba en la imagen, los otros subtipos de disfagia asociados a otros tipos de etiología o alteraciones de base. Vamos a ver esta primera subdivisión, deglución normal pero envejecida, esta deglución normal del adulto mayor, presbifagia. En este otro extremo tenemos dos componentes. Un componente 1, que estaría constituido por esta amplia gama de posibles alteraciones de la deglución, donde encontramos las alteraciones estructurales, donde encontramos alteraciones neurológicas de base, la disfagia neurogénica propiamente tal, y un sinfín de alteraciones. Fuera de estas manifestaciones, cuando tenemos, ¿cierto?, un trastorno deglutorio y descartamos todos estos componentes, podríamos pensar que un adulto mayor estaría presentando o podría presentar este tipo de alteración asociada a la evolución de la sarcopenia. Pero esto también tiene una característica muy importante, y es que tenemos que tener un conocimiento bastante acabado de este contexto en el cual se ha venido desenvolviendo el usuario en los últimos años. Cómo ha sido su calidad de vida, cómo ha sido su actividad física, cómo ha sido su estado de salud oral, en qué situación se ha encontrado en los últimos años, sobre todo desde el plano o el punto de vista nutricional. Hay una estrecha interrelación entre la fragilidad y también, ¿cierto?, estos estados donde la nutrición tiende a verse muy afectada. Hay una interrelación muy importante entre la presencia de disfagia sarcopénica y desnutrición en el adulto mayor. Disfagia sarcopénica, desnutrición, fragilidad. Todos estos contextos son importantísimos de considerar, donde desde este primer punto, para poder comprender de mejor forma la disfagia sarcopénica, tengo que sí o sí comprender cuáles son las características de la deglución normal pero envejecida, propias de la presbifagia, la deglución normal del adulto mayor, y por ende, en base a este contexto, poder diferenciar cuando esta deglución pasa a este contexto o plano fisiopatológico, donde la disfagia sarcopénica
puede constituir uno de los posibles diagnósticos. ¿Cuándo lo constituye? Primero, cuando descartamos todos los diagnósticos subyacentes, todas las posibles causas, tanto de índole estructural como de índole fisiológico o neurológico, entre otros. Por ende, es bastante interesante el poder generar esta primera, ¿cierto? Este primer análisis, el establecimiento de las posibles, ¿cierto? Vías que podemos tener. Dentro de esto, ¿qué encontramos? Básicamente, cuando hablamos ya de disfagia sarcopénica, cuando hablamos ya de definición, la disfagia sarcopénica se describe como una alteración, ¿cierto?, en los mecanismos deglutorios asociados, ¿cierto?, únicamente a la incidencia de la sarcopenia sobre el músculo esquelético global y a nivel de la musculatura deglutoria. ¿Por qué nosotros hacemos esta referencia? Porque debemos recordar que todos los sistemas o subsistemas, ¿cierto?, asociados al músculo esquelético presentan estas interconexiones. Existe esta interconexión entre los componentes del control postural global, por ejemplo, pelvis, tronco, cintura escapular, que llevan a un adecuado control craneocervical, y desde el control craneocervical se genera esta transición hacia las otras unidades funcionales estomatognáticas, craniofaciales, craniomandibulares, velofaringias, limboioides, los mismos mecanismos de control del complejo hiolaringio. Todos estos componentes están interrelacionados tanto estructural como funcionalmente, y por ende, alteraciones macro como alteraciones en el control postural pueden conducir a manifestaciones clínicas a nivel de cabeza y cuello, y viceversa también. Por ende, es importante tener y entender esta interrelación. Es importante entender que hay componentes que son normales, ¿cierto?, de encontrar a lo largo del ciclo vital, como por ejemplo la presencia de la sarcopenia. Tenemos que comprender también que este patrón de manifestación de la sarcopenia puede fluctuar de un individuo a otro, dependiendo de estos componentes contextuales e intrínsecos. Debemos comprender también que la salud oral, la higiene oral, la posibilidad de acceder a intervención, ¿cierto?, odontológica, la nutrición, ¿cierto?, la hidratación y nutrición de los usuarios, la actividad física y un sinfín de componentes inciden también sobre estas manifestaciones, donde, ¿cierto?, una evolución negativa podría conducir a estos estados de fragilidad, desnutrición y al aumento, ¿cierto?, en el riesgo de muerte como consecuencia de estos componentes. ¿Qué tenemos como información? Tenemos como información algo bastante interesante. Lo tenemos acá en la imagen. Si bien en la actualidad tenemos ya más investigaciones, tenemos más información en torno a la disfagia sarcopénica, se establecen un alto número de investigaciones que aún no se ha logrado estandarizar los criterios diagnósticos. Se ha ido realizando poco a poco. De hecho, en la presentación del doctor Wakabayashi, que ya tenemos nosotros en nuestras manos y que se encuentra en proceso de traducción y subtitulado, hemos encontrado interesantes definiciones en términos de especificaciones, protocolos, características clínicas, pero también se hace referencia a este componente. Existe una falta, ¿cierto?, de información, ¿cierto?, tanto desde un punto de vista conceptual como desde un punto de vista metodológico, para llegar a una definición total, propiamente tal, en términos de este tipo de alteración, este tipo también de requerimientos a nivel de los protocolos o mecanismos de evaluación e intervención. Por ende, debemos considerar estos aspectos, en especial, ya que la información que tenemos, ¿cierto?, en la actualidad indica, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, una gran cantidad, ¿cierto?, de usuarios que están evidenciando estos patrones de disfagia sarcopénica. Esto tiene distintos niveles de análisis. El primero de ellos es que, obviamente, esto también lo explicamos en alguna charla previa, con el aumento de la esperanza de vida, estamos viendo que estos usuarios que sobrepasan los 80, 90 años, tienden a evidenciar, ¿cierto?, evidenciar en masa, una mayor cantidad de sujetos que llegan o logran llegar a esta edad, empiezan a evidenciar, ¿cierto?, un mayor tiempo de incidencia de la sarcopenia. Por ende, en algún minuto llegan a presentar este tipo de manifestaciones clínicas o de incidencia sobre la reserva deglutoria, que conduce a esta presencia de estos mecanismos propios de un componente más patológico.
Tenemos una mayor probabilidad de ver disfagia sarcopénica hoy en día solo por este aumento en la esperanza de vida. Por otra parte, también se ha visto en un alto número de investigaciones que uno de los principales factores de riesgo para la presencia de disfagia sarcopénica obviamente tiene que ver con un factor altamente potenciador de la debilidad y potenciador también, ¿cierto?, de la inactividad, que son, ¿cierto?, este contexto hospitalario, al estar institucionalizado, los usuarios adultos mayores tienden a tener una mayor, ¿cierto?, una mayor prevalencia de alteraciones de este tipo, la disfagia sarcopénica, por la disminución en la actividad y por una serie de factores que inciden en su presencia. Y eso está bastante interesante también, ya que son factores bastante comunes que debemos evitar y que en especial, ¿cierto?, en países tal como nos ocurre en Latinoamérica, donde tenemos algunos factores, ¿cierto?, potenciadores negativos, ¿cierto? Por ejemplo, en un trabajo que hemos venido realizando y también en lo que hemos conocido con nuestros colegas y los trabajos que hemos realizado con colegas de distintos países, hemos logrado establecer que uno de los componentes bastante poco trabajados o abordados muchas veces es la salud oral, donde los costos y también las restricciones en el acceso a una adecuada salud oral, a intervención odontológica, genera que un alto número de usuarios presenten un importante número o importante pérdida de piezas dentarias. La mayor parte de estos sujetos tienden a ser intervenidos cuando logran ser intervenidos y presentan un uso de prótesis removibles que son ampliamente sensibles, por ejemplo, a los cambios de peso. Pero también tenemos este otro componente que tiene que ver con las fluctuaciones en el peso, la tendencia a la desnutrición en los adultos mayores por la falta de acceso, por ejemplo, a los mismos alimentos o a estos mismos suplementos alimenticios que tienen un valor elevado. Por ende, como lo podemos ver acá, interactúa una gran cantidad de elementos que van a estar haciendo este juego, entrando en este círculo vicioso, donde puedo tener por un lado a lo mejor un implante removible, pero por otro lado me falta acceso, ¿cierto?, a una alimentación adecuada, empiezan a presentar estos estados de desnutrición. Si bajo de peso, el implante dental, perdón, la prótesis removible no se ajusta de muy buena forma, por ende el usuario empieza a presentar molestias, comienza el desuso de esta prótesis removible, dejo de alimentarme con algún subtipo de alimentos, como alimentos sólidos, de que no logro, ¿cierto?, procesarlos de forma adecuada, y esta modificación en la dieta conduce a una falta de actividad a nivel de la musculatura, por ejemplo, masticatoria. Se altera la mordida por esta pérdida total de piezas dentarias, cambio del tipo de alimentación, menor patrón de presión, mayor debilidad, tendencia a la apertura. Esta tendencia a la apertura del maxilar conduce a inhibiciones del orbicular de los labios y de los músculos que presentan inserciones en el ángulo de la boca. Y así vamos generando este círculo. Por ende, ¿qué es importante acá? Poder identificar todos y cada uno de estos componentes. Pero este diagnóstico, ¿cuándo comienza? Cuando evalúo al adulto mayor y primero descarto cualquier otro tipo de factor que podría incidir sobre la manifestación de glutoria. Cuando yo descarto todo y solo me queda, ¿cierto?, el adulto mayor con una posible incidencia de la sarcopenia, podríamos estar pensando en una disfagia sarcopénica. ¿Cuál es el problema ahí? Es la gran cantidad de información que tenemos que recabar, ya que básicamente la intervención de este tipo de alteración es una intervención, proceso también de evaluación y de intervención multidimensional, con un equipo de profesionales, donde no solo debemos trabajar sobre esta musculatura que está débil, ¿sí? No es un trabajo aislado, tenemos que pensar en cuál ha sido este patrón contextual, cómo está la salud oral, cómo está la higiene oral, sus tipos de intervención, adaptación a las distintas estrategias de intervención, nutrición como un factor, la nutrición como una herramienta de intervención, ya que básicamente la nutrición también va a posibilitar una recuperación en términos de esta característica en particular. Por eso es tan interesante poder integrar todos y cada uno de estos componentes. Principalmente por esto, es lo que vemos acá. Esto es lo que nosotros vimos ya hace unas semanas atrás en términos de las manifestaciones a nivel de la presbifagia. La sarcopenia, el aumento del tejido adiposo y conectivo, la disminución en la sección transversal del músculo, el músculo se achica, tiene menos masa,
La atrofia muscular como componente también propio, esto es propio del envejecimiento, o sea, no forma parte de una patología. A medida que pasan los años, tenemos una tendencia a presentar estas características. ¿Cómo puedo, cierto, manejarlo? Con actividad física, con la actividad de estas unidades funcionales estomatognáticas. El ejemplo que dimos, arriba y abajo, la musculatura de un triatleta de 40 y de 70 años. Al medio, un sujeto con la misma edad que el sujeto de abajo, 74 años, con una muy baja actividad física, donde podemos apreciar claramente el aumento del tejido adiposo, la disminución de la sección transversal del músculo, la pérdida de masa muscular, y por ende podemos presuponer que este usuario con menor masa muscular va a tener menos fuerza, menor resistencia, menor potencia, al tener también más tejido adiposo y conectivo, va a presentar restricciones en el movimiento, dificultades en el control de estos componentes musculares y por ende va a presentar dificultades en la ejecución de las funciones en las cuales se ven asociados estos músculos. ¿Qué encontramos acá? El sujeto del medio sería probablemente un sujeto con un alto, cierto porcentaje o un alto índice de riesgo de presentar una mayor incidencia de la sarcopenia. Es decir, este sujeto podría ser un sujeto de riesgo en términos de la presencia de fragilidad, desnutrición y de evolución hacia un contexto deglutorio patológico, que es lo que hemos venido integrando. Contexto en el cual encontramos, ¿cierto?, la disfagia sarcopénica, es decir, este paso desde la deglución normal pero envejecida propia de la presbifagia hacia un contexto patológico, donde la causa de la alteración deglutoria es la evolución patológica de la sarcopenia. Por eso es tan importante, ¿cierto?, considerar estos elementos. Y dentro de estos elementos, obviamente, la consideración debe ser global, debe integrar estos elementos. Cuando nosotros hablábamos un poco de la fisiopatología, integrábamos los sistemas de control neuromuscular. Acá debemos quitar este componente, por eso está en blanco, no tiene el título en amarillo. Sale este componente, salen alteraciones, por ejemplo, tipo tumor, tipo alteraciones agudas, accidentes cerebrovasculares, traumatismo, alteraciones infecciosas, metabólicas, neurodegenerativas. Cuando todo esto no se encuentra presente, debemos integrar cómo la sarcopenia incide sobre estos componentes. Y acá es donde está la importancia de lo que hemos venido describiendo. Debemos recordar, el control pélvico, por ejemplo, incide sobre el control de tronco. El control de pelvis y de tronco incide sobre el control de la cintura escapular. ¿Y por qué esto es tan importante? La musculatura craneocervical, la musculatura que permite posicionar la cabeza en el espacio, como los músculos cervicales posteriores, los músculos cervicales anteriores, como la musculatura supra e infrayoidea, los músculos cervicales anterolaterales, como el esternocleidomastoideo, los escalenos, presentan puntos de inserción tanto a nivel de la columna cervical como a nivel de la cintura escapular y de la parrilla costal. Por ende, si yo tengo alteraciones en el control pélvico y de tronco, ¿cierto?, que inciden sobre este control de tronco y de la cintura escapular, modificando el posicionamiento de estos componentes, voy a incidir directamente sobre el posicionamiento de los puntos de inserción muscular de esta musculatura de control craneocervical. Y si cambia el posicionamiento en el espacio de la cabeza, va a incidir sobre la instauración de mecanismos compensatorios y de inhibiciones, ¿cierto?, de algunos grupos musculares, incidiendo también desde este componente macro hacia los componentes musculares propios de la función deglutoria. Por eso es importante. Si un usuario disminuye la actividad física, va a tener modificaciones probablemente asociadas a la presencia de sarcopenia en el control postural. Si cambia este control postural global, incide sobre el control craneocervical. Si incide sobre el control craneocervical, va a incidir sobre los componentes estomatognáticos. Por eso, desde un punto de vista macro, la actividad física global, esta actividad física, ¿cierto?, propia, ¿cierto?, y contextual del adulto mayor, y la participación que tenga en programas, ¿cierto?, de actividad física para el adulto mayor, por ejemplo, van a ser muy importantes como información a recabar. ¿Qué tipo de actividad física tiene? Si sale, si camina, si es independiente, si logra realizar, ¿cierto?, sus propias actividades diarias o si requiere ayuda en esto, si el usuario pasa la mayor parte del día
¿cierto? En sedente o acostado, y si presenta, por ejemplo, la ayuda de algún tipo de asistente en el día a día o de una enfermera, no es lo mismo el contexto. Un usuario, por ejemplo, postrado, un usuario que tiene restricciones en las actividades de la vida diaria, versus un usuario adulto mayor que logra realizar, ¿cierto?, esta gran cantidad de actividades. Desde acá hacia toda esta especificación de elementos donde se va a incluir el estado de salud oral, el tipo de alimentación, qué tipo de alimentos consume, si es que tiene alguna restricción, por qué, si esto tiene incidencia con la alteración odontológica, cómo están los patrones de esa higiene oral global, cómo se encuentra la musculatura, cómo responde, ¿cierto?, a distintas funciones, etcétera. Es decir, un análisis global de todos los posibles componentes que se van a encontrar involucrados en la deglución propiamente tal. Debemos integrar esta incidencia de componentes, ¿cierto?, sobre todos los componentes deglutorios, incluyendo la fisiología, incluyendo la biomecánica. Sabemos que la fisiología obviamente nos presenta estos modelos, un modelo para ingesta de líquidos, un modelo para ingesta de sólidos, cada uno con sus etapas propias, cada etapa con sus subcomponentes fisiológicos y cada subcomponente fisiológico con un posicionamiento o un movimiento propio, mediado por la acción de distintas cadenas musculares que se pueden ver afectadas por la sarcopenia de forma significativa, generando esta alteración a nivel, ¿cierto?, de este componente tan técnico, ¿sí?, esta disminución de la reserva fisiológica para la deglución. Por eso es tan interesante poder analizarlo también y poder revisarlo desde este punto de vista. Si lo vemos desde el punto de vista ya de la caracterización, tenemos algunos puntos bastante interesantes, como por ejemplo, un elemento que ya hemos venido integrando, la disfagia sarcopénica tiene un bajo número de criterios diagnósticos, ¿sí? Esto también conduce a este elemento del cual ya veníamos hablando. Esto es otra investigación. Ya acá no estamos hablando de Wakabayashi, sino que es una publicación en español, ¿sí?, de este autor que vemos referido en la imagen. También hace referencia a la necesidad de instaurar, ¿cierto?, de estandarizar estos componentes de análisis. Tenemos que hacer estos diagnósticos diferenciales que nos permitan establecer que el origen, ¿cierto?, de esta alteración deglutoria tendría una relación única con la presencia de sarcopenia. Es bastante importante que podamos instaurarlo. Tenemos manifestaciones clínicas que tienden a verse de forma bastante común, sobre todo lo que estamos viendo en la imagen, la presión lingual. Se ha logrado evidenciar también la incidencia en usuarios con disfagia sarcopénica y la importancia de estos cambios y modificaciones a nivel de la musculatura masticatoria. Y otro aspecto importante ha sido la musculatura suprayoidea, que también ha logrado evidenciar en estos usuarios con disfagia sarcopénica una alta incidencia. Y aquí hacemos referencia con esta alta incidencia, ya hablando de componentes netamente deglutorios, básicamente que la musculatura asociada a la masticación, la musculatura lingual, involucra la unidad iolingual, ¿sí?, la musculatura de la lengua, la musculatura infra y también la musculatura suprayoidea, tiende a evidenciar en los usuarios con disfagia sarcopénica esta disminución del área transversal, disminución de la fuerza, resistencia, de la potencia muscular, este aumento de tejido conectivo y tejido adiposo, y obviamente esta tendencia a la debilidad, esto desde lo muscular. Por ende, un aspecto muy importante tiene relación con la capacidad que tengamos de evaluar estos componentes. ¿A qué hacemos referencia con esto? Hoy en día tenemos, por ejemplo, algunas investigaciones que hablan en parte de la fuerza de presión lingual. Otro componente interesante, ya que en ese punto sí se presenta una discusión muy particular. La fuerza de presión lingual, tal como la podemos medir con los equipos IOP, TPS-100, Swallow Strong de Estados Unidos y una serie de dispositivos más, básicamente puede ser evaluada y medida. Una unidad de medición que es en kilopascales, y obviamente estos sensores nos permiten tener una representación objetiva de los niveles de presión. ¿Cuál ha sido el problema? Para orientar esto a un criterio diagnóstico, los niveles de presión lingual han evidenciado tener una alta variabilidad. Ejemplo, entre un país y otro,
ha tenido mayores niveles de fuerza en Europa, en los Países Bajos, respecto a Estados Unidos. Brasil en sus investigaciones tiene niveles menores de presión que Estados Unidos y por ende menores que los Países Bajos. Y en Chile, cuando lo hicimos en alguna investigación con los alumnos como tesis, ¿cierto?, para finalizar su periodo de estudio, vimos también que en Chile en 2 oportunidades tuvimos resultados muy por debajo de lo que se obtenía en Brasil y por ende muy por debajo de Estados Unidos, muy por debajo de los Países Bajos. Existe una variabilidad por sexo, existe una variabilidad por rango etario, es difícil poder establecerlo. Ahora, esta variabilidad por rango etario sirve, pero tiene un requerimiento de base, es que esa variabilidad por rango etario también depende del país en el cual estoy. Y por ende, los usuarios, por ejemplo, de 60 a 70 años de Estados Unidos, tienen probablemente un nivel de presión distinto a los de Alemania, a los de Brasil y a los de Chile. Y también existe una alta variabilidad intersujetos por estos mismos mecanismos, ¿cierto? Por estos mismos componentes ya más intrínsecos. Esto es una de las dificultades que tenemos en términos de esto. Por ende, es bastante interesante los distintos desafíos que vamos a tener de aquí a futuro para poder establecer estos componentes. Lo mismo ocurre con la musculatura suprayoidea, lo mismo ocurre con la musculatura masticatoria. En este sentido, ¿qué es lo que a nosotros, ¿cierto?, nos sirve como antecedente? Creo yo que puede ser una muy buena herramienta el tener muy bien definidos todos los componentes de evaluación. ¿A qué me refiero con esto? A tener todos estos componentes de riesgo, a tener todos estos análisis macro orientados a lo micro. Por ejemplo, integrar desde el control postural, la interrelación con la actividad física que presenta este usuario, analizar el control postural del usuario, analizar el posicionamiento cráneo-cervical, analizar las unidades funcionales estomatognáticas, analizar la actividad física macro global versus también la actividad funcional a nivel estomatognático, analizar el estado de salud oral e ir integrando todos estos elementos. Estamos viendo que es un poco más complejo de lo que uno puede imaginar, poder llegar a este diagnóstico diferencial. Primero, y antes de eso, eliminar cualquier otra posibilidad de diagnóstico, todas las otras causas que podríamos, ¿cierto?, que se podrían relacionar con la presencia de disfagia, también debieran ser desechadas antes de llegar a este diagnóstico en particular. Por este motivo, es bastante interesante cómo podemos ir realizando este análisis. También a estos criterios de evaluación debemos integrar otros tipos de protocolos de evaluación asociados ya al establecimiento propiamente tal de la posible, ¿cierto?, manifestación de la fragilidad, integrándolo también a estas evaluaciones nutricionales. Necesitamos un contexto de evaluación macro. ¿Qué es lo importante de esto? La sarcopenia tiene que ser diferenciada. Y acá hay un componente importante. Cuando nosotros hablamos de presbifagia, y esto lo hemos visto de forma previa, tendemos a describir la presbifagia y en algún minuto siempre ocurre que uno tiende a pensar que está hablando en un contexto patológico, pero componentes como la sarcopenia, la pérdida de tejido muscular o de masa muscular, el aumento del tejido adiposo, el aumento del tejido conectivo, la restricción de movimiento, la disminución en la velocidad de ejecución, pueden ser componentes normales para la deglución normal del adulto mayor, esta deglución normal pero envejecida. La sarcopenia también puede ser un evento, ¿cierto?, normal en esta evolución desde los 40 años en adelante. ¿Qué es lo importante acá? Esta diferenciación entre esta sarcopenia, que incide sobre una deglución y que obviamente conduce a esta deglución normal pero envejecida, versus la incidencia de la sarcopenia en rangos ya fisiopatológicos, incidiendo sobre la reserva deglutoria y llevando o conduciendo al sujeto a presentar signos importantes en términos de la deglución o en términos también del estado respiratorio, incidiendo a lo mejor posiblemente en la presencia de un aumento en el número de penetraciones y aspiraciones y también un aumento en la frecuencia de apariciones, ¿cierto?, de alteraciones respiratorias. Vamos a conducirlo desde ese punto de vista. Tenemos un usuario que tiene un alto número de alteraciones respiratorias, no tiene, ¿cierto?, un diagnóstico muy claro y obviamente, ¿qué es lo que debemos realizar en ese punto? Empezar a descartar. Cuando estamos con este tipo de usuarios, estamos analizándolo y cuando vemos que
no existen antecedentes como para poder, ¿cierto?, indicar la presencia de una disfagia neurogénica. No existen alteraciones estructurales importantes. Así vamos descartando, donde nos sitúa únicamente en este contexto de un cuadro de glutorio que no tiene, ¿cierto?, estas características, pero que sí podría presentar todo este contexto, y recién ahí podríamos llegar a este contexto de disfagia sarcopénica. Pero sí es importante poder integrar este contexto. La sarcopenia puede acompañar el envejecimiento sin generar contextos patológicos, pero la sarcopenia también puede acompañar, ¿cierto?, el envejecimiento con una serie de componentes que también podrían llevar al otro extremo. Pueden también llevar a un contexto patológico. ¿Cuál es la importancia de esto? Que básicamente es nuestra actividad física, nuestra actividad, nuestro uso, los patrones de higiene oral, los patrones de salud oral, son los que finalmente van a incidir sobre la velocidad de incidencia de este componente. Por eso es importante entender y comprender cómo o cuáles son las bases que van a sustentar este diagnóstico. Y ya desde un punto de vista más específico, por ejemplo, la sarcopenia, tal como lo vemos en el punto más abajo, tiende a incidir predominantemente sobre fibras tipo 2. ¿Por qué esto es importante? Porque la distribución de fibras musculares que nosotros tenemos, obviamente fibras tipo 1, y que tienen un correlato en unidades motoras. Las unidades motoras y las fibras musculares pueden ser tipo 1, generan baja tensión o baja potencia, tienen mucha resistencia. Tipo 2A, tensión media, resistencia media. Unidades motoras y fibras tipo 2B, alta tensión, alta potencia, muy baja resistencia. La distribución de fibras musculares, la cantidad de fibras tipo 1, 2A, 2B, depende del tipo de músculo esquelético y depende de la zona y depende de la función. A nivel orofacial hay una mayor preponderancia a la presencia de fibras tipo 1 y 2A. ¿Por qué? Porque las funciones asociadas, como el habla y la deglución, tienen bajos requerimientos de fuerza y probablemente requerimientos bajos a medios de potencia. Por ejemplo, en el habla se requiere cierta velocidad de ejecución. Estos requerimientos hacen que la musculatura orofacial tenga predominantemente fibras tipo 1 y fibras tipo 2A. ¿Por qué esto es importante? Porque probablemente la sarcopenia incida de mayor forma sobre estas fibras tipo 2, que probablemente son las que tienen relación con el habla y con la deglución. Y al incidir sobre este tipo de fibras, estas son las fibras que primero se van a ir perdiendo y por ende podrían incidir sobre estas funciones. Por eso es importante también integrar ya este contexto mucho más específico y particular. Vamos a ver acá. Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, que habla un poquitito ya más de la presbifagia y de esta conducción, ¿cierto?, en el tiempo hacia un contexto, ¿cierto?, más patológico. Arriba, presbifagia con o sin sarcopenia. Si nosotros en algún punto, ¿cierto?, podemos ir generando esta tríada de componentes entre la alteración, la inactividad, la malnutrición, no necesariamente estos elementos podrían, ¿cierto?, seguir un paso más abajo. Podríamos en etapas tempranas, probablemente incluso con alteraciones de por medio, generar intervenciones que apunten a la desnutrición o malnutrición, a la inactividad, ¿cierto? Podríamos tener o algún tipo de intervención resolutiva para una patología de base. Esto obviamente, ¿cierto?, podría conducir a una disminución en la velocidad de incidencia de la sarcopenia y una reintegración a ese contexto de evolución dentro de la evolución normal pero envejecida. Es un aspecto importante. Cuando esto no aumenta, cuando esto no se logra, ¿cierto?, detener o no se logra intervenir de forma adecuada, se puede propiciar, ¿cierto?, más que el onset, más que el inicio, porque ya estamos viendo hoy en día y sabemos que el inicio de la sarcopenia es bastante temprano y forma parte del proceso desde los 40 años en adelante, podría la falta de intervención o la falta de cambios en estos componentes alterados podría conducir, ¿cierto?, a una progresión, a un aumento en la velocidad de incidencia de la sarcopenia. Y es precisamente esta velocidad, este aumento en la velocidad de incidencia,
la cual va a conducir finalmente a esta posibilidad de pasar a este contexto patológico, incidiendo de forma negativa sobre la reserva, ¿cierto?, fisiológica de glutoria, llevando a esta disminución en aspectos tan importantes como en el número de fibras musculares tipo 2A, pérdida de masa muscular, pérdida de área transversal, aumento de tejido adiposo, aumento de tejido conectivo, incidencia funcional, es decir, a pesar de que la deglución y el habla tengan niveles de requerimientos de fuerza, resistencia y potencia medios a bajos, esto puede incluso llegar a estar con una capacidad, ¿cierto?, muscular, del músculo esquelético a nivel fisiológico, por debajo de estos requerimientos. Cuando esta capacidad está por debajo de estos requerimientos, cuando la reserva fisiológica de glutoria está por debajo de lo que me pide el ambiente para realizar estas funciones, obviamente ya entro en este rango, donde se entra en un contexto patológico. ¿Y qué es lo que está, cierto?, reflejando de mayor forma estos componentes? Fuera de acá, musculatura masticatoria, musculatura lingual, musculatura faríngea, musculatura suprayoidea, que es la que finalmente nos podría conducir a esta presencia de disfagia sarcopénica. Esa es básicamente la interacción con la cual nos podemos encontrar. Por ende, estos procesos de evaluación tienden a ser mucho más complejos, procesos de evaluación que involucran primero este complejo proceso de diagnóstico diferencial, de descarte de cualquier otro tipo de alteración. Debemos integrar una gran cantidad de protocolos de evaluación, y eso también es interesante porque nos permite ver, ¿cierto?, que si bien no tenemos, ¿cierto?, tanta información en comparación con otros subtipos de alteraciones, sí se busca tener, ¿cierto?, un subtipo de evaluación orientado al diagnóstico diferencial bastante acucioso, refiriéndose al uso de protocolos como el protocolo IT-10 para los patrones de alimentación, el SUALCOL para la calidad de vida, el establecimiento de la calidad de vida en términos de este rendimiento de glutorio, el protocolo de Sydney, por ejemplo, en términos de la historia clínica. Se recomienda el uso de este tipo de protocolos, que probablemente han sido, incluso presentan una estandarización bastante amplia en los diversos países, en diversos idiomas. La evaluación específica del examen físico, ¿cierto? Todos los componentes no deglutorios que involucran habitualmente, ¿cierto? Habitualmente tendemos a considerar estos elementos, pero en el examen físico se presta bastante atención al estado de salud oral, higiene oral, intervenciones a nivel oral, intervenciones dentales, tipo de intervención, pérdida de piezas dentarias, pérdida parcial, pérdida total, implementación, por ejemplo, de algún subtipo de estrategia de intervención, ya sea una prótesis fija, prótesis removible, implantes dentales, por ejemplo, como lo que tenemos hoy en día. Ya cuando pasamos, ¿cierto?, a este ambiente ya netamente, o ya más propio de la evaluación de deglución, examen de pares craneales, pero también integrar esta evaluación más funcional. Y acá no solo estomatognático, sino que también unidades funcionales a nivel global, control postural global, control por unidad funcional, pelvis, tronco, cintura escapular, cráneo cervical y las otras unidades funcionales estomatognáticas, análisis, ¿cierto?, de la musculatura, cómo se encuentra la musculatura asociada a estas unidades funcionales, sobre todo en términos de la presencia de hipotonía o debilidad que podría acompañar este tipo de manifestaciones, y ya una vez evaluado esto podríamos entrar en una evaluación de glutoria directa, propiamente tal. Obviamente acá el contexto de glutorio no es el único elemento de interés. Por eso es importante, ¿cierto?, poder ir estableciendo estos componentes para de esa forma poder generar, ¿cierto?, poder discriminar entre un elemento y otro y poder hacer el diagnóstico diferencial, es decir, llevar, ¿cierto?, o orientar esta evolución al establecimiento de que la sarcopenia y esta evolución negativa de la sarcopenia es la que probablemente estaría conduciendo a estas dificultades deglutorias que evidencia el sujeto. Acá tenemos un ejemplo, esto está en uno de los tantos papers que estuvimos revisando, un poco los criterios para llegar a este diagnóstico. Primero, evidenciar si se encuentra la presencia de disfagia, evidenciar primero la presencia y la incidencia de la sarcopenia sobre el músculo esquelético, tanto global como particular a la deglución,
uso de exámenes complementarios, por ejemplo, como los que estamos viendo en la imagen. Cuarto punto, exclusión de otras causas de disfagia. Y quinto punto, ya instaurar este criterio de que la sarcopenia sería el principal agente que estaría causando esta manifestación clínica. Por eso es importante integrarlo, por eso es importante integrar este contexto, ya que es esta especificación la que posteriormente nos permitirá intervenir. Una intervención que no necesariamente es única en términos de la intervención fonoaudiológica. Acá tenemos como requerimiento la participación de una gran cantidad de profesionales. Intervención odontológica, intervención kinesiológica, el músculo esquelético del resto de nuestro cuerpo, estabilización de cadenas musculares, potenciación de estos patrones de estabilización y control postural global, aumentar la actividad física de este usuario, favorecer el control cráneo-cervical, componentes que desde la fisioterapia o kinesiología pueden ser bastante bien abordados. Nutrición, sobre todo en usuarios que tienen, ¿cierto?, ya manifestaciones claras de estar pasando a este contexto de fragilidad. Nutrición. La nutrición es se ha descrito como uno de los componentes de mayor trascendencia en la intervención de la disfagia sarcopénica, por eso es importante. Una vez que tengo esto y entrando ya en estos componentes estomatognáticos, podríamos incluir todos estos programas, ¿cierto?, de fortalecimiento. Podemos llevarlo de forma objetiva, la musculatura masticatoria, lingual, la musculatura suprayoidea, etc. Pero acá hay un contexto mucho más interesante. Una adecuada intervención odontológica, una adecuada adaptación, por ejemplo, una prótesis removible, puede conducir a una inclusión progresiva de sólidos en la alimentación de este usuario, si es que su devolución lo permite, ¿sí? Podemos decir que tendríamos que realizar un trabajo progresivo, potenciar esta musculatura, orientar este trabajo a la potenciación muscular, una mejor ejecución, aumentar la fuerza, la resistencia, la potencia también para las funciones anexas, y una vez que logro esto, debiera orientar también esta devolución del usuario a el uso, a lo mejor de algunas consistencias que se hayan dejado de lado, a mayor uso, bajo estas características propias, ya con la alimentación y la devolución propiamente tal, es mejor, ¿cierto? Más fácil la potenciación del rendimiento. Por ende, yo más que verlo desde un punto de vista tan aislado como una potenciación lingual aislada, creo que debiéramos integrar este concepto de progresión desde una potenciación aislada orientada hacia la potenciación funcional. Por ende, la intervención acá es más multidimensional, con una gran cantidad de profesionales. Y siempre, en una gran cantidad de textos se refiere la necesidad, ¿cierto?, de instaurar estos patrones de intervención nutricional como un elemento de trascendental importancia en la intervención de este tipo de usuarios. Por eso es importante poder considerarlo. Vamos a ir viendo acá. Y finalmente, uno de los aspectos que también cobra trascendental importancia es un poco qué es lo que estamos viendo. Existe una serie de componentes que tienden a llevar, ¿cierto?, al error. Por ejemplo, por eso lo pusimos acá como este análisis de mitos-realidad. Se tiende a pensar que la sarcopenia incide de la misma forma en todos los sujetos. Se tiende a pensar muchas veces que la sarcopenia puede conducir, ¿cierto?, siempre a manifestaciones patológicas. Se tiende, ¿cierto?, a pensar que la sarcopenia es un evento propio del músculo esquelético y que no se ve incidido por componentes extrínsecos, como la actividad física o componente inherente a cada sujeto. ¿Qué es lo que vemos con esto? Si bien se describe, ¿cierto?, este inicio temprano, casi desde los 40 años, la sarcopenia inicia este proceso de manifestación, la velocidad con la que incide no depende de la edad, depende de nosotros, nuestra actividad física y de la actividad funcional que estemos manifestando a lo largo de estos años. Por ende, la sarcopenia no siempre va a conducir a un contexto patológico y no siempre va a incidir de la misma forma de un sujeto respecto a otro. Otro aspecto importante, todos los adultos, ¿cierto?, mayores presentan signos de presbifagia. Esto también una gran cantidad de autores lo refieren, ya que tenemos, por ejemplo, adultos mayores que presentan un muy buen plano contextual anexo a la deglución.
por ejemplo, adultos mayores que tienden a sostener en el tiempo patrones de actividad física global, hacen deporte, ¿no? A nosotros nos ha tocado atender, por ejemplo, adultos mayores de 80 años que aún hacen deportes bastante competitivos, como por ejemplo natación, surf. Conocimos alguna vez a algún adulto mayor que hacía triatlón, en mucha carga física, mucha actividad física, muy buen estado de salud oral, sin pérdida de piezas dentarias, si hubo pérdida, uso de implantes dentales, por ejemplo, y que mantienen estos patrones de uso. Hemos visto adultos mayores de 95 años que se alimentan sin ningún problema por vía oral y no presentan muchas veces signos de presbifagia hasta edades bastante tardías. ¿Sí? Personas de 80 años con un patrón deglutorio que podríamos decir que incluso no logra evidenciar de forma simple este rendimiento deglutorio propio de la deglución normal pero envejecida, lo que estábamos hablando unos segundos atrás. Por eso es importante también integrar estos elementos. La sarcopenia incide de la misma forma en todos los sujetos y la presbifagia no se manifiesta de la misma forma en todos los sujetos. Son directamente dependientes de estos factores intrínsecos a cada usuario que pueden, ¿cierto?, aumentar o disminuir la velocidad de incidencia y por ende de las manifestaciones, ¿cierto?, clínicas propiamente tal. Y que obviamente, ¿cierto?, nos llevan a este último punto también. Estos cambios deglutorios no siempre son perceptibles, no siempre son imperceptibles. Estamos en estos dos puntos. Y también, ¿cierto?, podrían, ¿cierto?, o no evolucionar hacia contextos patológicos. No siempre el ser adulto mayor va a significar que puedo tener riesgo de presbifagia, ¿sí? Esto involucra toda esta serie de elementos anexos, pero sí tenemos que considerar que todos estos componentes subyacentes y su interacción sí podrían conducir, bajo ciertas características, a este tipo de manifestación clínica. Por eso es tan importante. Y un aspecto final, pero que también es importante, es que la presencia de eventos penetrativos, ¿cierto?, no siempre indican, ¿cierto?, la presencia de algún subtipo de alteración deglutoria. Y esto es súper interesante, ya que habitualmente en el día a día, tanto sujetos jóvenes como adultos mayores, de hecho en adultos mayores se describe que aumenta, ¿cierto?, la presencia de estos signos penetrativos. Pero, ¿qué es más importante acá? Los mecanismos de protección, tanto sujetos jóvenes de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 hacia arriba, todos podemos presentar algún evento penetrativo en algún minuto. ¿Qué sería lo patológico? Patológico sería que esto se diera cada vez que nos alimentamos, pero en algún minuto podemos tener eventos penetrativos. ¿Qué es lo importante acá? Cuando esto se da en este contexto de norma, incluso en adultos mayores, donde podría haber una frecuencia, una tasa un poco más alta de estos eventos, es más importante cómo se encuentran los factores de protección. Y si bien este número puede aumentar, no debiera, ¿cierto?, dentro del contexto de deglución normal, el aumento de estos signos de penetración no debieran incidir sobre la presencia o sobre la instauración de contextos patológicos. ¿Por qué? Porque incluso esta dilución normal pero envejecida aún sostiene estos patrones de protección. Eso es importante también de considerar. Y obviamente, y finalmente, debemos recordar que todo este contexto de análisis que hemos venido integrando, tanto en la presentación previa de presbifagia como en esta presentación propia de la disfagia sarcopénica, nos lleva y nos deja algunos componentes bastante interesantes. Componentes interesantes como este concepto de que debemos extrapolar, salir un poco del análisis de presbifagia y de esta serie de modificaciones que puede llevarnos a pensar que esto es un contexto patológico, pero no es así. Tal como lo dijimos, es una deglución normal con sus características fisiológicas y biomecánicas y propias del adulto mayor. Una deglución que se ve altamente influenciada por una gran cantidad de componentes, donde incluso la evolución de la sarcopenia no necesariamente nos va a conducir a un contexto patológico. Eso es importante. Independiente del rango etario, no es, ¿cierto?, no es normal tener un trastorno de la deglución como parte del envejecimiento. Nuevamente, volvemos a estos factores contextuales. Por ende, es bastante interesante cómo se va estructurando este contexto de análisis. Sabemos, ¿cierto?, que
una gran cantidad de adultos mayores, ¿cierto?, puede presentar, sabemos que los adultos mayores tienen una mayor tendencia a presentar este tipo de alteraciones, pero esto también, en este minuto sabemos, tiene que ver con una gran cantidad de componentes. Sabemos que uno de los factores de riesgo lo constituye el estar o no institucionalizado. Ese es otro aspecto. Usuarios hospitalizados, aún más cierto riesgo de presentar disfagia sarcopénica por todo lo que involucra este contexto. Este contexto, ¿cierto?, al estar institucionalizado, básicamente se potencia la disminución de la actividad y obviamente esto conduce a esta mayor, ¿cierto?, preponderancia o mayor manifestación de esta característica. Un concepto que es interesante este también, el concepto de reserva diglutoria. Esta reserva diglutoria hace referencia a los componentes, a la fisiología, a la mantención de todos los componentes que permiten, ¿cierto?, generar esta respuesta diglutoria, esta respuesta fisiológica y biomecánica, dentro de las cuales participan unidades motoras, tipos de fibras musculares, los músculos, las cadenas musculares de control y sus patrones de interacción, las unidades funcionales como las unidades funcionales estomatognáticas. La interacción de todos estos elementos finalmente son los que posibilitan la instauración de este componente, de esta reserva diglutoria, la cual mientras más se conserva, mejor permite al usuario responder a los requerimientos del medio. Cuando mejor responde a los requerimientos del medio, obviamente va a tener, ¿cierto?, una menor probabilidad de evolucionar de forma negativa con la sarcopenia o llegar a estos contextos patológicos. Por ende, ¿qué es importante de esto? Y obviamente, y tal como ya lo hemos descrito, recordar que la disfagia sarcopénica tiene esta característica multidimensional, pero al ser un componente multidimensional, estos componentes tienen que ser considerados al minuto de instaurar tanto los protocolos de evaluación como los protocolos, ¿cierto?, de intervención. Este contexto multidimensional debe integrar también esta multidimensión de profesionales que pueden participar en este proceso de intervención, donde debemos recordar que aspectos tan importantes, ¿cierto?, como la instauración de un contexto de fragilidad en el adulto mayor, de desnutrición, deshidratación, etcétera, pueden conducir, ¿cierto?, a un mayor riesgo, ¿cierto?, un mayor riesgo de muerte o aumentar la mortalidad. Por ende, ¿qué es lo que debemos integrar acá? El equipo de intervención obviamente tiene un rol bastante interesante, pero al parecer, como promotores de salud, la intervención para esto debe estar antes de que se presente la disfagia sarcopénica. ¿A qué hacemos referencia con esto? Al hecho bastante importante, una característica bastante importante que se está viendo en algunos países, donde se trabaja más en la promoción y prevención en edades tempranas que en la resolución de los problemas y conflictos en etapas adultas. Se busca, más que intervenir disfagias sarcopénicas, prevenirlas desde edades tempranas. Y por eso una gran cantidad de países actualmente tiene muchos programas de intervención, ¿cierto?, de promoción y de intervención a nivel, ¿cierto?, de la intervención odontológica y promover, ¿cierto?, los mejores un establecimiento de mejores patrones de salud oral. Se estructuran planes de actividad física para el adulto mayor y así una gran cantidad de componentes que obviamente están integrados desde este plano, desde un plano de intervención temprana para prevenir, ¿cierto?, esta evolución. Si revisamos actualmente las tasas demográficas de los distintos países, todos, casi prácticamente todos los países están envejeciendo. Se espera un aumento explosivo en los 50 próximos años de la población de adultos mayores. Obviamente, este aumento en la esperanza de vida hace que también tengamos una mayor probabilidad de encontrarnos con estos nuevos contextos. Probablemente hace 50 años atrás, cuando los usuarios vivían o tenían una esperanza de vida no más allá de los 70, 75 años, no era tan fácil poder identificar componentes como la presencia de disfagia sarcopénica, que tienden a darse, ¿cierto?, en este tiempo más prolongado. Pero hoy en día y al futuro sabemos que estos diagnósticos pueden ser cada vez más comunes y nuestro trabajo no solo se orienta en la intervención propiamente tal como lo dijimos recién,
sino que también en la prevención y promoción desde edades tempranas para evitar, ¿cierto?, la llegada a este tipo de manifestación.